Somos la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Palabras largas, pero las vamos a resumir. ¿Por qué somos Fraternidad Internacional? Es porque somos el movimiento laico más grande del mundo. Estamos en los 5 continentes y en Honduras estamos en los 18 departamentos. ¿Por qué se llama Hombres de Negocios? Porque en nuestro seno asisten desde obreros, campesinos, artesanos, profesionales, ejecutivos, funcionarios, empresarios y toda aquella persona que brinde sus servicios para llevar el sustento familiar. Para nosotros es hombre de negocio. O sea que aquí no hay acepción de personas. Buscamos reunirnos en lugares neutrales como ser cafeterías, restaurantes o hoteles o lugares públicos con el fin fundamental de escuchar el testimonio de vida de un hombre. En el caso de hoy es una pareja que nos va a contar su vida, cómo era su vida antes de llegar a los pies de Jesús, cómo llegó y las maravillas que Jesús ha hecho en su vida. Pero aclaramos, no somos profesionales de la fe, no somos pastores, no somos sacerdotes, no somos iglesia, no somos club reformatorio, no somos club social, mucho menos secta, ni pretendemos fundar nada de eso. Aquí venimos de las diferentes denominaciones, católicos, evangélicos, protestantes, y toda aquella persona que tenga su doctrina, su credo o su ideología es bienvenido en nuestro seno, porque aquí no hay barreras ni económicas, ni políticas, ni sociales, ni ideológicas, mucho menos religiosas. ¿Cuál es el propósito fundamental de venir a estas reuniones? Que mediante el testimonio de vida nosotros empecemos a buscar la solución de aquellas decisiones que tomamos en el pasado y que hoy tienen graves consecuencias en nuestra vida actual. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores empleados, mejores empleadores y mejores hombres de negocio. Miren, y la palabra evangelio completo, fue un shock cuando me dijeron del evangelio completo, pero ese día entendí, y por eso yo estoy aquí, porque evangelio completo son los milagros, los prodigios, las liberaciones, las sanaciones, restauraciones financieras, familiares y personales que aquí se dan. Hemos visto venir hombres, así como yo vine demandando primeros auxilios, hemos venir hombres como se van levantando. Ese es el milagro de Dios, cuando un hombre viene decaído, sin salida, y nos miramos que va recuperando esperanza, hasta que llega a ser un hombre que empieza a encontrar el verdadero camino. Creemos en la palabra inspirada por Dios que está escrita en la Santa Escritura, creemos en el poder del Espíritu Santo de Dios que se mueve con poder en estas reuniones, y sobre todo que el centro fundamental de esta reunión es Jesucristo, porque Jesucristo es relación, no es religión. Así es, señores, aquí nosotros no predicamos, nosotros no aconsejamos, solamente el testimonio es nuestra herramienta de evangelización. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Julio. Nosotros en la fraternidad tenemos 2 herramientas que encuentran ustedes en su mesa, lo que son los sobres y las papeletas. Vamos a pedirle al fraterno Arcil que nos dé la explicación de esas 2 herramientas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo quiero comentarles sobre las 2 herramientas que mencionó Carlos hace un momento. En primer lugar, quiero hablarles sobre esta papeleta, que es nuestra papeleta de oración, nuestra papeleta donde nosotros podemos poner todas las cosas que necesitamos que Dios nos responda, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la petición, la escribimos acá y esperamos pronta respuesta de Dios. Cualquier cosa imposible, cualquier cosa que crea usted que no se puede lograr, pues nosotros la plasmamos en este papel. Luego al final de la reunión se ora por ellas, se destruyen porque nadie más las lee más que usted y Dios. En primer lugar. En segundo lugar, tenemos este sobre que es para nosotros ofrendar de lo mucho que recibimos, ¿verdad?, de Dios, para poder tener fondos y seguir manteniendo este ministerio, esta organización. Entonces, estos dos son los 2 instrumentos que utilizamos y esperamos que ustedes también puedan hacer uso de ellos. Gracias. Gracias, Ángel. Un aplauso para usted.
Créanme, cuando nosotros escribimos con fe, muchas cosas suceden. No por el papel ni por el sobre, que son simplemente eso, papel. Vamos a pasar a nuestro testimonio. Este día, celebrando el Día del Amor y la Amistad, vamos a compartir con un matrimonio joven, que el Señor es un matrimonio en el nombre de Jesús, fuerte. Queremos presentarles a Paola Giselle y al señor Herman Saí. Qué complicado, señor. 33 y 32 años, son servidores que tienen 7 y 8 años de estarle sirviendo al Señor. Y pertenece don Herman a este. Entonces, hoy tenemos un testimonio de casa. Por favor, recibamos con un aplauso. Muchas gracias. Buenos días y buen provecho para los que están comiendo. Carlos, quiero decirle que en este caso su mamá que lo invitó a este lugar y que usted haya aceptado la mejor decisión que ha tomado. Puedo decir que hace 8 años me tocó de la misma forma. No me trajeron por una cena, no me trajeron por una reunión, sino que ahora mi esposa me dijo, venís, al instante, aquí estaba. Y después de que entré ahí, llegué un poco debilitado, tal vez por la forma en que iba. Y al sol de hoy puedo decir que agradezco porque lo que he visto en este lugar son cosas muy grandes. Pues para comenzarles a decir, soy el hijo mayor de un matrimonio que mi padre pues tiene descendencia tanto española como de Jamaica. Y mi madre, pues, descendencia salvadoreña. Pues, ¿qué les puedo contar? Lo que era mi niñez no fue muy complicada porque, aunque habían sus limitaciones económicas, sabíamos que papá siempre tuvo eso de enseñar que el hombre era el que tenía que luchar, el hombre era el que tenía que poner el lomo y la mamá se tenía que quedar en casa. Recuerdo que mis primeros años de escuela fueron en un colegio, en una escuela pública. Y así fue como de la noche a la mañana mejoraron las condiciones económicas y vinieron. Mis papás dijeron, bueno, ahora vamos a trasladar, vamos a pasar a un colegio privado. Y fue en ese colegio privado donde comencé a escuchar de lo que era Dios. Recuerdo que en muchas ocasiones pues mencionaron de que el Señor podía hacer cosas grandes, el Señor podía hacer cosas maravillosas, pero realmente a lo que se limitaba mi comprensión era que el Señor estaba en la Biblia y el Señor estaba en una iglesia. Entonces comencé a tomar la relación con el Señor de una forma de religión y no una relación. Así pasaron los años hasta que logré culminar mis estudios en colegio. Entré a la universidad. Recuerdo que entré a una universidad privada. Los primeros 2 años que comencé a estudiar pues fueron años muy productivos. De la noche a la mañana pues comencé a perder clases. Y fue así como tomé la decisión de, no, me voy a cambiar de universidad, me voy a pasar a una universidad pública. Entrando a la universidad pues comencé a ver lo que era el libertinaje, comencé a ver lo que era andar paseando, comencé a ver lo que era beber, comencé a ver muchas cosas. Recuerdo que entrando a la universidad pues tuve esa oportunidad de que las personas que estaban ahí eran familiares míos. Entonces, como decimos nosotros aquí en Honduras, comencé a agarrar esa parte de Gavía. Entonces recuerdo que me llamaban, bueno, ¿y vos dónde estás? Me decía, ¿estás en la universidad? Sí, está en la universidad, pero estaba en Santa Lucía, estaba en Valle de Ángeles. Entonces fue así como comencé a perder clases sucesivamente, hasta un punto de que me di cuenta, ya hacerle un examen a mi vida, me di cuenta de que solo estaba pasando una clase por semestre. Entonces eso ya causaba decepción, ya causaba angustia. Decía, ¿en qué momento yo quería salir? Pues como escucharon, desde el principio yo decidí ser ingeniero industrial. Entonces decía, soy ingeniero industrial y no puedes pasar ni la primera matemática. Entonces, ¿cómo te ves en el futuro? Entonces decía yo, bueno, como que voy a tener que tener un oficio, pero fue así como decidí
hacer un esfuerzo adicional en mi vida. Pues recuerdo que comencé a meter sucesivamente 2, 3 clases, 5 clases, 6 clases, hasta 7 clases, y ya las iba pasando. Para ese tiempo ya había conocido una persona en la cual tuvimos una relación sentimental, y esa persona fue la que en muchas ocasiones me motivaba a seguir adelante. Entonces sucedió eso de que de tanto fue mi obsesión por sacar mi carrera, que la relación al final terminó. En el camino, pues resulta de que conocí a la que ahora es mi esposa. Estaba ya sentada en el parque, yo estaba sentada en el parque de la universidad. Me acuerdo que tímidamente le pregunté, compañera, ¿por qué no me quiere hablar? ¿Y acaso usted es creída? No sabía que realmente lo que estaba sucediendo en ese momento era que el Señor estaba uniendo nuestros caminos. Pues resulta de que fuimos compañeros y avanzó esa parte. Culminé mis estudios, recuerdo que ella todavía en ese tiempo estaba estudiando. Recuerdo que en ese momento, pues, cuando uno pasa de ser estudiante, viene la parte del desempleo, que creo que es lo más difícil, porque comienza esa etapa de ir a tocar puerta tras puerta y la gente se ríe, porque realmente lo primero que dicen es, lo único que tenés es la leche en los dientes, por decir que es un novato. Recuerdo que en muchas ocasiones sentí angustia porque decía, bueno, saliste tan tarde de la universidad y no estás teniendo esta oportunidad, ¿qué es lo que va a suceder con vos? O sea, vas a estar esperando 1000 años. Recuerdo que una vez pues, me tocó ir a una reunión, un grupo de amigos, eran invitados, y en ese lugar yo le pedía al Señor que me diera la oportunidad de poder trabajar, porque quería hacer las cosas limpias, quería hacer las cosas legales, pero siempre estaba ese sueño de solo trabajar, ahorrar mi dinero y poner mi negocio, porque yo decía que la independencia era lo necesario. Recuerdo que yo le decía, bueno, Señor, si tú me das un trabajo, yo voy a comenzar a venir todos los días donde tú me digas que vaya. Si quieres que vaya a la iglesia, voy a ir a la iglesia. Si quieres que ore, voy a orar, y todo lo que puedo hacer. Y recuerdo que en ese tiempo, pues, se dio la oportunidad que 3 meses después de que terminé mis estudios, como al mes, salió una oportunidad de trabajo. Entonces comencé a trabajar y yo decía en los primeros días, está bien, Señor, está bueno. Pero así fue sucesivamente, como ese interés lo comencé a perder. Recuerdo que en ese tiempo mi amiga, ahora mi esposa, comenzábamos a tomarnos unos cafés, salíamos regularmente y salíamos en ese afán de entablar más una relación de cercanía y todo lo demás. Teníamos esa política de que nuestra amistad iba a ser solo amistad y que no iba a haber ningún noviazgo, porque éramos muy buenos amigos, y realmente sucedió algo muy trágico en todo ese transcurso, y es algo que creo que al sol de hoy también lo recuerdo, y recuerdo el escenario. Fue un 19 de abril que nos dieron la noticia que la mamá de ella había fallecido, y eso realmente entristeció el corazón del grupo que teníamos, porque éramos 14 personas las que nos llevábamos y éramos tan unidos que el dolor de uno era el dolor de otro, y así compartíamos. Recuerdo que el día que fuimos al velorio, ver la tristeza, ver la angustia en sus rostros, creo que eso fue lo que más nos pegó. Recuerdo que pasó el tiempo, pasaron 2 semanas y yo no le decía absolutamente nada, hasta que un día me atreví a decirle, vamos a comer, vamos a almorzar. Y fue así como fuimos a almorzar y me atreví a preguntarle cómo estaba ella, sin saber que nuevamente era el Señor que estaba abriendo paso al uno para el otro. Recuerdo que agarramos la costumbre de ir todos los viernes a tomarnos un café, y eso era lo mejor de la semana, porque esperábamos exactamente todos los 4 días para que llegara el viernes y el fin de ese día tomarnos ese café y compartir cómo había estado la semana. Recuerdo que llegó un momento en que me comencé a comportar como mejor persona, y yo no sabía por qué, porque comencé a dejar la bebida, comencé a dejar de salir, y todas mis amistades me preguntaban, bueno, ¿y vos por qué? Ya veo que ya no salís con nosotros, ya que sos diferente. Y no sabía, y era porque esta persona sacaba lo mejor de mí, pero yo no entendía por qué, sin necesidad de que ella me lo dijera. Y así fue cuando de la noche a la mañana, pues,
se dio la oportunidad de que ya teníamos sentimientos encontrados y comenzamos esa relación de pareja. Desde el momento que comenzamos yo le dije, yo quiero las cosas formales. Si vamos a tener ese noviazgo, quiero que tu papá sepa, yo quiero platicar con él y quiero que realmente las cosas vayan caminando bien desde un principio. Ella me decía, está bien, pero dame tiempo. No sabía por qué, porque le tenía miedo al papá. Entonces resultó de que en una ocasión se fueron de viaje, iban, creo que las habían invitado a una iglesia en Tatumbla, y resultó que en ese momento comenzaron a orar por ellos. Dice que cuando se le acercó el pastor, lo primero que le dijo, ¿verdad que vos tenés novio? Dice que se quedó helada y dijo, vaya, se dio cuenta mi papá. Dice que el papá solo lo volteó a ver, le dijo, es cierto. Entonces me acuerdo que lo primero que hizo fue llamarme y me dijo, mira que mi papá ya se dio cuenta que tenemos una relación de noviazgo. Yo me puse pálido y dije, ay, ahora es lo que me tengo que enfrentar, pues. Porque pensaba que andaba de escondido y yo sabía que quería las cosas bien. Y pues resultó de que al final me tocó llegar a la casa de él y ahí sucedió algo muy importante y creo que eso fue lo que marcó el inicio de nuestra relación. Recuerdo que le dije, bueno, Julio, yo quiero tener una relación con su hija, yo quiero ser su novio y realmente a ver lo que va a pasar, pues no se dio. Pero eso sí, yo le prometo que por lo menos de mi parte va a haber transparencia y todo lo demás. Entonces él vino y se acercó a nosotros y dijo, vamos a poner esta relación en manos de Dios. En ese momento nos agarró a los dos y comenzó a hacer una oración. Comenzó a poner nuestra relación en manos de Dios. Recuerdo que para nosotros solo fue asentar con la cabeza y decir amén, pero realmente la importancia que tenía, ustedes se van a dar cuenta. Por eso ahora voy a pasar mi esposa para que les siga contando. Buenos días. Mi nombre es Paola y les voy a decir que vengo de un hogar integrado. Soy la hermana mayor también y la única mujer. ¿Y qué les podría decir de mi niñez? Siempre crecí en como les dije, un hogar integrado, siempre llena del amor de mis papás, de mi familia, de mis abuelos, de mi abuela paterna que fue la que nos crió. Y desde muy pequeña me acuerdo que algo que marcó mi vida fue que siempre estuve en escuelas y colegios cristianos. Y a pesar de que mi mamá era una mujer que creía en Dios, siempre cuando nosotros nos enfermábamos con algo, ella solo oraba por nosotros y tal vez muchas veces nosotros no entendíamos eso. Pues así fui creciendo, llegó mi etapa del colegio y créanme que ahí fue también un impacto para mí porque entrar a el colegio, yo era una persona bien tímida, bien callada, bien introvertida. Y cuando entro a esa etapa del colegio, empiezo a ver cómo eran jóvenes de mi edad que conocían a Dios. Pues en ese entonces decía en mi mente que en ese momento yo no necesitaba a Él. En esos momentos recuerdo que mis papás ya se habían independizado y habían adquirido un negocio y yo me acuerdo que desde muy pequeña mi mamá andaba en eso del negocio y me encantaba andar con ella en los mercados y en todos lados. Pues así fui creciendo y en ese momento que estábamos en el colegio, que ellos se independizan, pues aprendí a trabajar con ellos desde muy pequeña, siempre me gustó eso y así fui creciendo la economía en mi casa. Nunca, desde que yo tenía uso de razón en mi etapa de niñez y en el colegio, había habido escasez en mi casa. Mis papás siempre
fueron personas bien luchadoras, bien trabajadoras, y nunca nos había hecho falta nada. Pues como les dije, nuestra economía empezó a crecer cada día más, y llegó un momento donde recuerdo que mi papá llama a mi mamá, me acuerdo, estábamos en el negocio, y es ahí donde viene esa caída económica en nuestra familia, donde él sufre un robo. Y para mí fue un impacto bien grande porque siempre hemos tenido una relación muy bonita con mi papá, y ver que él viene de fuera del país ya completamente deprimido y caído fue un impacto bien grande. Y recuerdo que la economía empezó a tambalearse en nuestra casa. Empezaron a llamar acreedores, todas las financieras, los bancos. Muchas veces presenciamos cómo los insultaban en nuestra propia casa. Y es ahí donde aquella niña se acordó de que existía Dios. Y me acuerdo que en mi cuarto yo no sabía cómo orar, no sabía cómo acercarme a Dios, y comencé a platicar con Él. Es ahí donde empecé a tener esa relación cercana con Dios. Llega un momento donde recuerdo que invitan a mi papá a una reunión de estas, y él empieza a asistir, y empezamos a notar un cambio en él. Toda esa depresión empezó a cambiar, y recuerdo que empecé a asistir a los grupos de damas con mi mamá desde muy pequeña, y me gustaba estar en ese lugar, me gustaba sentir el amor de esas personas que le daban a uno cuando entraba a ese salón. Y mi mamá empezó a servir, y es ahí cuando, a pesar del desierto, todo empezó a cambiar en nuestras vidas porque ya teníamos paz. Recuerdo que salgo a mi etapa del colegio, a la etapa de la universidad, y es ahí donde viene y surge un cambio importante en mi vida, porque me acuerdo que yo entré a estudiar una carrera que yo no quería. Y me acuerdo que un día viene mi mamá y se sienta conmigo y me dice: mami, ¿por qué no estás estudiando? Yo te miro que no te gusta tu carrera. Y me acuerdo que yo le dije que mi sueño era siempre haber estudiado ingeniería industrial, pero en ese entonces muchos de mis compañeros decían que eso era para hombres porque no iba a poder con las matemáticas y un montón de cosas. Y recuerdo que ese día ella me dijo algo que a mí me impactó, porque ella me dijo: nunca permitas que alguien te diga que no puedes. Y recuerdo que viene y con mi papá me dijeron que me fuera a cambiar de carrera, y así empecé a sacar mi carrera de ingeniería industrial. Y créanme que en ese proceso había momentos difíciles donde yo miraba que con mucho sacrificio mi papá nos mandaba a la universidad y al colegio, a mis hermanos y a mí, pero sabíamos que Dios tenía el control. Y fíjense que con mi mamá estábamos, que ella me dijo algo muy importante, y me dijo: yo siempre le pido a Dios por tu esposo. Y recuerdo que yo la quedaba viendo y yo decía: yo solo tengo como 17 años y mi mamá ya está pensando en que yo me voy a casar, decía yo. Y no sabía lo importante que es la oración de nuestros padres. Y me acuerdo que después de ese desierto económico, Dios empieza a bendecir a mi papá con un trabajo que por cuestiones de tiempo no contamos detalles. Y fíjense que recuerdo que nosotros empezamos, recuerdo que mis papás oraban por esos bancos, y tal vez muchas veces nosotros pensamos que las personas están locas, pero créanme que la fe se mueve montañas, y es ahí donde empezamos a ver milagros tras milagros en nuestra familia. Y llega un momento donde es ese proceso difícil en nuestras vidas, donde me acuerdo que mi mamá nos vamos a una consulta, y es ahí donde le dicen a mi mamá que le han detectado un cáncer,
de mama y que solo le dan de 4 a 6 meses de vida. Créanme que fue un impacto como hijo para nosotros bien fuerte. El decir, la persona más importante de nuestras vidas se puede ir en cualquier momento. Y recuerdo que ahí nos reunimos como familia y empezamos a pelear esa batalla. Fueron momentos que no fueron fáciles. Después de esos tratamientos de quimioterapias, de radiaciones. Y algo muy importante que yo aprendí era el amor entre mis papás. Yo miraba que a pesar de que mi mamá estaba sin cabello, mi papá la amaba cada día más. Y recuerdo que en ese proceso pasan varios tiempos y es ahí cuando mi mamá es declarada sana. En ese entonces, por los problemas económicos que yo les comenté, nosotros perdemos nuestra casa. Y eso comentábamos con mi esposo la vez pasada que íbamos con mi papá, que no nos dolió porque sabíamos que teníamos a mi mamá. Pues comenzamos y recuerdo que salimos de esa casa y seguimos nuestra vida, mis papás sirviendo y todo. Y recuerdo que llega el momento de que a mi mamá le vuelven a detectar que el cáncer se ha reactivado. Y fueron momentos muy difíciles porque en mi vida empezó esa pregunta hacia Dios: ¿por qué? ¿Por qué estás permitiendo esto? En ese entonces yo ni siquiera pensaba en tener novio, ni me interesaba, pero Dios es tan perfecto que envió a un amigo que entramos a unos cursos de inglés que mi papá dice que no sirvieron para nada porque todo se me olvidó. Y recuerdo que Dios empezó una bonita amistad con nosotros y es ahí como fue tan perfecto que permitió que nosotros primero fuéramos amigos. Y me acuerdo que llega el momento donde mi mamá empieza a agravarse cada día más. Y me acuerdo que ese día yo estaba en el hospital, estábamos en emergencia, porque ya ella ya no nos había respondido y se le desmayó en brazos a mi papá. Pues nosotros la llevamos de emergencia al hospital. Y recuerdo que yo llorando y llorando, y ahí no caían las llamadas. Y en ese entonces solo me cayó la llamada de él. Y me acuerdo que al momentito ya estaba en el hospital con otros amigos. Y en ese entonces yo no entendía. Llega el momento más difícil, que es cuando toca despedirnos de mi mamá. Creo que fue una decisión muy difícil, porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad y muchas veces la voluntad de Dios es diferente. Y recuerdo ese día que yo le dije al Señor que con mucho dolor, si la voluntad de Él era llevársela, que la llevara, pero que nos ayudara como familia a soportar ese proceso. Pues créanme que en ese entonces Dios tomó el control, y es así como le dijo a mi esposo el 19 de abril, recibimos la llamada que mi mamá había muerto. Fueron momentos muy difíciles el ver a mi familia, a mi papá, a mis hermanos, y decir qué vamos a hacer. Y como les decía, me existía esa pregunta: Dios, ¿por qué permitiste todo esto? Pues les voy a decir que en esa etapa de mi vida yo me alejé de Dios. Sentía como ese resentimiento hacia Él por la partida de mi mamá y me alejé de Él. Empecé a perder mis clases en la universidad, algo que a mí nunca me había sucedido. Empecé a salir, pero créanme que salía, nunca me interesó el alcohol ni nada de eso. Solamente salía para distraerme, y sobre todo ese vacío
que era el alejarme de Dios. Pues llega un momento donde, como le dije, esa amistad con mi esposo empezó a crecer, y es ahí donde Dios utilizó la vida de él para que ese dolor drenara un poco. Y me acuerdo que llegó un momento donde los tres como hermanos andábamos cada quien por su lado. El único que se hincaba todas las mañanas a pedirle a Dios por nosotros era mi papá. Y créanme que uno le da gracias porque muchas veces no entendemos la importancia de la oración de ellos. Gracias a Dios nunca nos pasó nada. Y recuerdo que llega el momento donde nosotros empezamos a tener una relación de noviazgo, como le dijo mi esposo. En ese entonces me acuerdo que me voy a lo que es un salón de damas, que créanme que no quería ir, que mi papá me llevó casi a la fuerza, pero le doy gracias a Dios porque en ese momento y en ese salón fue donde yo le empecé a entregar a Dios todas esas cargas que yo traía, y vine y regresé completamente diferente, con una paz que hace mucho tiempo yo no sentía. Pues en ese entonces regresé, empecé a sacar mis clases, empecé a pasar mis clases, y es ahí donde empezamos la relación de noviazgo con mi esposo. Como le dijo, la parte más importante fue esa oración que realizó en ese entonces mi papá por nosotros, que no entendíamos en ese momento. Pues empezamos a servir, ya en ese momento empecé a trabajar, ya Dios había proveído un trabajo, pero ¿qué pasó? Muchas veces nosotros nos alejamos de Dios, y en ese entonces me acuerdo que ya teníamos varios años de noviazgo y mi mundo empezó a girar alrededor de él, y es ahí donde le quité ese lugar a Dios y lo puse a él. Pues me acuerdo un día que nosotros ya habíamos hablado de matrimonio, pero como muchos varones esquivan ese tema, entonces a él no le gustaba mucho, yo me enojaba. Y me acuerdo que en ese entonces ya teníamos como 3 años y algo de noviazgo, y de un día para otro él decide terminar la relación. Pues como les dije, mi mundo giraba alrededor de él, y ya saben que mi mundo se cayó, ¿verdad? Y me acuerdo que esa vez, cuando ya habíamos terminado, yo me acuerdo que yo me levanté llorando un día en la mañana, y miren, mi papá siempre ha sido el paño de lágrimas de nosotros como hijos, ¿verdad? Y me acuerdo que mi papá oró por mí y todo, y tranquila, todo va a estar bien. Llega un momento donde un día de eso me llama un amigo mío y me dice: Pau, me dice, yo tengo que contarte algo, pero quiero que lo sepas antes de que otra persona llegue a contarte. Y me empieza a decir, y era que mi novio me había dejado porque había otra persona involucrada. Créanme que para mí el mundo se me vino encima, porque yo días antes había empezado a recibir mensajes extraños y yo no entendía. Ya ese día empecé a recibir mensajes más fuertes, y me acuerdo que yo me asusté y le conté a mi papá. Me acuerdo que mi papá intervino, me acuerdo, en ese entonces, y créanme que ese día que yo me enteré de todo esto fue un golpe tan grande. Yo me acuerdo que yo me fui temprano de mi trabajo, y es ahí donde yo le pedí perdón a Dios, y yo le dije que me perdonara por haber puesto en primer lugar a una persona antes que a él, y que si él sanaba ese dolor, yo le iba a servir, Y me acuerdo que no fueron días fáciles, pero ahí estuvieron los que realmente eran mis amigos, mi familia. En todo momento estaban pendientes, mi papá, mis hermanos, mis amistades.
compañeros de trabajo en ese entonces que después se volvieron realmente amigos míos. Y desde ese entonces, créanme que yo lo odiaba. Yo no lo quería ni ver. Y yo le decía a Dios y le hice una petición que no permitiera que yo lo volviera a ver hasta que mi corazón estuviera preparado. Y me acuerdo que en mi casa se ríen ahora porque yo no podía ni escuchar el nombre de él. Estaba como completamente prohibido el nombre de él en mi casa. Y me acuerdo que en ese entonces me dice un amigo mío: Paola, aperturemos un capítulo de jóvenes empresarial. Y me acuerdo que yo le decía, creo que soy la persona menos indicada en esos momentos, le decía yo. No, me dice, no te preocupes que Dios te va a sacar de eso. Y créanme que iniciamos el capítulo, empecé a servir, empezamos a servir varios jóvenes en ese capítulo, y eso es lo que Dios utilizó para que mi dolor fuera sanando. Pero siempre existía esa espina de que yo no lo podía ni ver. Y recuerdo que un día me llaman a compartir testimonio al Paraíso, y me acuerdo que yo doy mi testimonio, pero es ahí cuando Dios empieza a tocar mi corazón y me dice: andas dando testimonio pero todavía no has perdonado. Y me acuerdo que así yo le dije: Señor, yo no puedo perdonar en mí no está el poder perdonarlo, y yo te pido que me des paz y me ayudes a perdonar porque yo en mis fuerzas no puedo. Me acuerdo que regresé, seguí sirviendo. Llega un momento donde eso era como casi constante en mi mente, y recuerdo que empecé a orar yo sola, a ayunar, no le dije a nadie. Y llega el momento donde llamo a un amigo, un muy buen amigo de nosotros en común, y le cuento: fíjate que he sentido en mi corazón perdonarlo y cerrar ese capítulo en mi vida. Y ahora se ríen porque yo estaba en ese entonces pidiendo por un extranjero, no sé por qué, porque yo decía: no, Dios ya tiene la persona para mí y todo eso, ¿verdad? Entonces yo tengo que cerrar este capítulo en mi vida. Y créanme que no fue fácil tomar esa decisión, y me dije: no, yo tengo que llamar a esta persona para cerrar ese capítulo en mi vida. Y recuerdo que tomo la decisión y solo mi amigo sabía, entonces me dice: Pau, me alegra que hayas tomado ese paso porque sé que Dios te va a bendecir. Y me acuerdo que lo llamo, ahí les va a contar la reacción que tuvo. Y es ahí donde ese día nosotros nos reunimos, y ahora le voy a dar paso a mi esposo para que les cuente la otra parte. Bueno, ella les habló de ese Israel de mujeres que fue cuando acabamos de entrar a asistir a uno de estos capítulos. Recuerdo que en ese momento lo primero que se me vino a la mente fue: entonces no va a haber café de viernes, decía yo. Me acuerdo que estaba como prácticamente rezando para que no se diera, de que ella se fuera. Pero recuerdo que al final se fue con dos amigas, pero había sucedido algo fabuloso y que me pareció extraño en el momento. Y es que cuando ella vino a ese lugar, venía con una alegría diferente, con una luz diferente. Recuerdo que ella me dijo: bueno, entremos a servir a un capítulo, era un capítulo de jóvenes. Recuerdo que comenzamos a servir, pero yo siempre tenía esa incomodidad. Escuchaba a gente que venía a estos lugares a contar su testimonio. Escuchaba mucha gente afuera que decía: pucha, pero lo que dijo ese testimonio me pegó, me caló y me identifiqué. Y yo le decía: pero todo lo que están hablando de eso a mí me parece irrelevante, y en realidad nunca me ha pasado algo así. Para ese tiempo pues resultó de que cambié de trabajo, ya con mejores posibilidades en todo aspecto. Recuerdo que comencé a desempeñarme en ese trabajo y comencé a agarrar ese afán de mejorar cada día, porque eso de la mejora continua estaba siempre en mi vida. Y llegó un punto en que comencé a llenarme de soberbia y comencé a poner el trabajo y todo lo demás. Después comencé a desordenar mi vida
en decir que Dios era un Dios para apagar fuego. Y si fue así, que en el transcurso del tiempo, en no más de 7 u 8 meses, permití que entrara una persona a nuestra relación. Y fue ahí donde, como le dijo mi esposa, la relación se terminó tajantemente de mi parte. Recuerdo que esa relación solo duró a lo mucho un mes. Y en el momento de que pasó todo eso, recuerdo que yo me hacía una pregunta, decía, ¿por qué estaba sucediendo esto? Ya, preferido estar con esta persona en vez de esta persona que realmente te amaba. Recuerdo que comencé a llenarme de culpa, me preguntaba por qué había hecho eso, si era una de mis políticas ser recto, ser moralmente de una línea, pero recuerdo que en ningún momento puse atención a eso cuando se desenlazó o se dio lugar a que entrara esta persona. Para ese momento se generó un revuelo en mi trabajo, al punto de que casi me despiden, pero venía el Señor y decía, todavía no te toca. Fue así como decidieron trasladarme a una institución, asignarme a un caso donde hubo un extremo, por decirlo así, muy sonado a nivel nacional. Y pues recuerdo que ahí me quedaba y decía, pucha, ¿y cómo será esta persona? ¿Cómo estará después de que la lastimé? Recuerdo que me comenzaba a llenar de sentimientos de culpa hasta que llegó un punto en que dije, no, realmente aquí vas a tener que darle vuelta a la página. Realmente esa relación va a quedar ahí con el dolor, creo que eso es lo que te vas a llevar, el haber decepcionado de repente, pero comenzar de nuevo. Y así fue como comencé una nueva relación con otra persona, al punto de que llegamos a comprometernos en matrimonio. Recuerdo que, como dice ella, de la noche a la mañana, pues estábamos acostumbrados a recibir llamadas de números extraños. Para ese tiempo tenía fuerza que contestar porque tenía que atender situaciones graves. Y fue así como cayó la llamada de ella. Me sorprendió saber que después de tanto tiempo y de todo el daño que le había hecho, me estaba diciendo de que nos reuniéramos porque quería hablar conmigo. Y así fue. Nos acercamos a una cafetería en Tegucigalpa el mismo día que me citó. Y recuerdo que yo estaba sentado ahí y desde que yo la miré entrar me puse nervioso. Y ahí se me vino todo ese sentimiento y yo dije, pucha, lo que dejaste ir, porque la miraba tan bonita en ese momento. Y así es, las mujeres cuando uno termina o se pelea, las miran más bonitas al día siguiente. Entonces sucedió eso y comenzamos a platicar de la vida, comenzamos a preguntarnos cómo estaba la familia, pero no tocábamos el tema por el cual íbamos a hablar. Y así pasó 30 minutos, 40 minutos, hasta que ella me dijo, bueno, mira, vine realmente a lo que venía y es que te vengo a pedir perdón. Y te vengo a pedir perdón, me dijo ella, porque realmente he sentido odio por vos. Me asusté y me sorprendí a la vez. Y me asusté porque yo decía, ¿cómo una persona a la que vos habías dañado terriblemente te está pidiendo perdón cuando vos fuiste el culpable? Entonces, lo primero que le dije yo, aquí no hay nada que perdonar. Quien te tiene que pedir perdón soy yo, porque el que causó todo esto fui yo. Realmente, disculpame por lo que sucedió. Recuerdo que desde que yo salí desde ese momento, o que me dije eso, sentí como un peso enorme que se había ido de mi vida. Ya ese grado de culpa de lo que había sucedido había desaparecido. Y fue así como dijo, bueno, realmente esto era lo único que te tenía que decir y aquí nomás ya me tengo que ir para la casa. Pues. El asunto que era una cafetería un poco escondida donde no podía pasar taxi ni nada por el estilo, entonces recuerdo que le dije, no te preocupes, yo te voy a ir a dejar a tu casa, todavía me acordaba dónde quedaba la casa de él. Así fue que me subí, nos subimos al vehículo, la fue a dejar. Lo más chistoso es que en el tejado estaba mi cuñado y yo les digo que era que me quería tirar una teja, pero dice que le había olvidado las llaves. Y recuerdo que yo salí de esa casa porque solo la fui a dejar, con la misma me subí y me fui, pero yo decía que había algo que estaba pendiente.
yo decía que ese capítulo no estaba cerrado todavía. Entonces le comenté la situación a un amigo, mira, fíjate que me sucedió esto, ¿vos te has dado cuenta? Entonces sí, no, me dice, espera que va a haber otra llamada. Y así fue como cayó una nueva llamada de ella y me decía otra vez, necesito que nos veamos, porque necesito preguntarte algo. Y así fue. Nos reunimos nuevamente en otra cafetería, nos tocábamos acerca del tema, pasaron 30 minutos acerca y fue, mira, Messi, lo único que te voy a preguntar es que si todavía me amas. Cuando ella me dijo eso, yo me sorprendí, me quedé helado, porque yo todavía la amaba. A pesar de todo, todavía la amaba. Y que ella me estuviera preguntando eso es que es un sentimiento intacto. Me sorprendió. Entonces yo le dije, yo todavía te amo. Recuerdo que ahí sucedió algo muy interesante, que decía yo, pero aquí hay una situación. Ella pensaba que yo tenía novia, pero yo sabía que tenía un compromiso de matrimonio. Entonces fue un tiempo bien difícil en el cual decidimos ambos en ponernos en oración y saber y preguntarle a Dios qué era lo que tenía para nosotros, si ese era el camino, si ese era lo correcto, si eso era lo que debíamos seguir. Recuerdo que yo comencé a sentir incomodidad ya con esa persona que tenía el compromiso. Había un vestido comprado, había un salón ya prácticamente apartado y pagado, habían invitaciones solo por entregar. Y así fue que una vez le dije yo, mira, le dije, realmente estoy sintiendo algo, yo creo que nuestra relación no puede pasar más allá. Entonces ella me dijo, bueno, esperémonos un tiempo, a ver qué es lo que sentís, busquemos consejería, busquemos cualquier otra cosa. Yo le dije, está bien, esperemos un tiempo. Entonces recuerdo que ella me invitó a ese capítulo que les dijo que había aperturado con ese buen amigo. Y recuerdo que entrando a ese lugar estaba un varón de Dios hablando de su vida, y en medio de la reunión vino y se quedó parado y dijo, no sé por qué el Señor me está pidiendo que diga esto. Y comenzó y cambió su testimonio, y esa persona comenzó a describir lo que me estaba sucediendo en la vida y todo lo que estaba pasando. Yo quedé sorprendido. Yo sabía que realmente ella no le iba a contar lo que había estado pasando en mi vida, ni todo lo que se había generado. Yo sabía que era el Señor que le estaba hablando y le estaba diciendo, tienes que decir esto. Recuerdo que en medio de la reunión dijo algo que para mí marcó mi vida, y eso fue el punto donde yo decidí, es por este camino donde voy. Y era algo que decía, más o menos así, si en la vida queremos algo que está aquí, tenemos que dejar lo que está aquí. Recuerdo que lo primero que hice yo, terminé el testimonio, me despedí de ella, me despedí de las personas que todavía les caía bien en el capítulo, y salí corriendo para mi casa. Al día siguiente fui a visitar a esa persona donde teníamos un compromiso. Le dije, ¿sabes qué? Lo siento, pero realmente esto termina aquí. Realmente ni tu corazón me pertenece, ni mi corazón te va a pertenecer. El camino que ha elegido Dios es otro. Realmente eso no puede pasar más. Recuerdo que salí de esa casa, ella me entregó el anillo. Recuerdo que sentí un grado de culpa porque decía, después de todo lo que había pasado, que no iba a haber eso de lastimar a otra persona. Me había prometido de no volverlo a hacer y estaba sucediendo, pero no sabía que lo que realmente estaba pasando era un camino que Él lo tenía marcado Dios. Recuerdo que entramos en un fuerte ayuno y oración. Recuerdo que comencé a servir en estos capítulos y comencé a servir de una forma diferente. Comencé a ver las cosas diferentes, comenzamos a leer como pareja la palabra de Dios, hacíamos devocionales todos los fines de semana. Y así fue una vez que me invitó a un Sahel. Me acuerdo que el primer Sahel donde había ido yo me quedé dormido en la noche más importante porque no me habían explicado cómo era. Y fue así ese Sahel, exactamente el segundo Sahel donde yo iba a recibir, que fue algo diferente, fue algo sobrenatural lo que había sucedido ahí.
Fue ahí donde vi la manifestación del Señor realmente llegando a mi corazón, donde haciéndome ver que las cosas podían ser diferentes, y por muchas cosas que había hecho, Él era un Dios de segundas oportunidades, de donde todo iba a cambiar en la vida, y donde Él tenía el control, no solo de lo que yo pudiera comer, sino de lo que podía hacer más adelante, y que teníamos potencial para hacer cosas grandes. Recuerdo que salimos de ahí, de ese Sahel, yo iba diferente, yo iba pensando en otras cosas, y yo decía, Señor, pero ahora creo que sí, las cosas son mejores. Fue ahí donde comencé a ordenar mi vida, comencé a establecer de que el Señor era primero en mi vida, y que después estaba mi esposa, y después estaban las siguientes cosas que venían por añadidura. Recuerdo que comenzamos a orar, comenzamos a pedir al Señor, y una vez que fuimos a Santa Lucía, nos sentamos en una banca, y en esa banca nos pusimos a orar, y mi esposa me decía, el Señor me ha dado 2 fechas. Yo le dije, 2 fechas, sí, son las 2 fechas donde nos vamos a casar. Resulta que yo me asusté y le dije, ¿cuál es? El 14 de febrero y el 14 de marzo. A veces uno comete el error de hablar de adelantado. Yo le decía a la gente que qué ridículo es la gente que se casa el 14, y qué ridículo es la gente que se propone matrimonio el 14, y era el primero que estaba ahí. Recuerdo que no teníamos dinero, y para ese tiempo solo hacían falta 3 meses, pero el Señor decía, yo voy a proveer esa boda, no te preocupes, no se preocupen que yo voy a poner todo. Y fue así donde resultó de que apartamos 500 lempiras de cada uno de los salarios, los depositamos en una cuenta, y sobrenaturalmente se llenaron esas cuentas, rebasaron, de modo que pudimos pagar esa boda. Fue un momento muy hermoso, porque las personas que estuvieron en ese lugar fueron las personas que tenían que estar. La presencia de Dios se comenzó a sentir en ese lugar de una forma sobrenatural. La persona que nos casó fue la persona que estuvo en ese capítulo el día que dio esa palabra que el Señor le dijo. Él fue el que nos casó. ¿Y qué les puedo decir? El Señor ha hecho tantas cosas en nuestra vida. El Señor ha hecho tantas cosas en nuestra vida, que como les dijeron, esas papeletas y esos sobres, nosotros hemos escrito de todo. No se cumple inmediato, pero el Señor tiene su tiempo. Nosotros pedíamos por un bebé, y recuerdo que nos dieron esa noticia de que mi esposa tenía ovarios poliquísticos. Hace poco fuimos a una cita con otra doctora, y en ese lugar esa señora le dijo algo que confirmaba lo que el Señor tenía. Le decía que sus ovarios estaban sanos. Amén. Para la gloria y honra del Señor. Les hablaba de esa independencia financiera que siempre estuvo en el corazón. Pues resulta de que hubo un momento que mi esposa perdió su trabajo. Fue un lapso muy duro económicamente, pero el Señor ahí estaba enseñando quién era el que tenía la responsabilidad, y a través de quién iba a comenzar a bendecir nuestro hogar. Y recuerdo que de la noche a la mañana, pues el Señor puso buenos amigos, personas que nos dieron consejos para comenzar nuestro negocio. Les comento que mi esposa diseña camisas, y nosotros las mandamos a fabricar a Colombia, y así fue como ha comenzado poco a poco ese negocio. ¿Qué les puedo decir? Puedo agradecerle a Dios por nuestros trabajos, que son un milagro, por nuestro matrimonio, que es un milagro, por nuestro negocio, que es un milagro, por la vida de nuestra familia, que es un milagro, y saber que cada día que nos levantamos es un día diferente, porque el Señor nos da esa oportunidad de hacerlo diferente. Amén. Honestamente, yo no sé cómo vinieron el día de hoy, no sé cuáles sean sus cargas, no sé cuáles sean sus problemas, sus dolencias, pero yo les puedo decir de que solo Dios, y ustedes la saben. Yo quiero que repitan una oración en voz audible y en actitud de reverencia. Les voy a pedir que repitan conmigo. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me inscribas en el libro de la vida, para que no sea borrado nunca jamás. Amén. Bueno, este testimonio. Gracias, hermano.